Yo le aprecio mucho a Santiago Levy. Santiago Levy es un economista, ha sido funcionario público, muy reconocido, y acaba de publicar una carta de 12 cuartillas en donde hace una serie de planteamientos y de críticas a los planes del gobierno mexicano, en donde habla de la importancia, entre otras cosas, de los estímulos fiscales, de la importancia de tomar medidas que le molestan al gobierno, llaman así contracíclicas. Y te aprecio mucho, Santiago, y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. A ver, Santiago, escuchaste el informe del presidente ayer, ¿qué opinas? Estamos enfrentando una situación muy compleja, Joaquín, que hace difícil la comparación entre esta crisis y crisis pasadas. Yo creo que el presidente tiene razón que en ocasiones pasadas el endeudamiento adicional ha sido un factor que ha complicado la salida de las crisis. Sin embargo, en este caso, su preocupación muy legítima parecería que debería de pasar a segundo plano respecto al primer plano de resolver la pandemia de la manera más rápida posible. Y es muy difícil resolver una pandemia cuyo virus es muy desconocido sin tener algunas acciones que protejan a la población durante ese tiempo. Me explico. A ver. Lo que yo estoy proponiendo es que se hagan transferencias de ingresos a diversos grupos de trabajadores, no de personas de la tercera edad, no de personas que están estudiando, sino de trabajadores, que son las personas que van a ser más afectadas por la pérdida de ingresos y no se les permite trabajar. Y es importante que al menos durante algunas semanas muchas de ellas no trabajen para quedarse en su casa para poder acabar con la pandemia. Sin embargo, es difícil pedirle a la gente que se quede en su casa sin tener alguna fuente sustituta de ingreso. Entonces, como es una crisis inédita y una situación inédita, debemos de pensar en medidas que nunca hemos pensado en el pasado. Y yo estoy sugiriendo que a los trabajadores, tanto del sector formal como del sector informal, por diversos mecanismos, se les haga llegar una transferencia de ingreso transitoria que facilite el que puedan estar sin trabajar cierto tiempo, al menos durante la etapa crítica de la pandemia, que será el mes de abril, que se decretó como el mes que estaremos en nuestra casa, y que puede extenderse en función de cómo evoluciona el virus dentro de México. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque a mí el doctor López-Gatell me dijo que el pico sería en junio, y esto empezaría a revertirse, bueno, a disminuir ligeramente en agosto, septiembre, y que continuaría en octubre, y estamos en abril, Santiago. Entonces, aquí creo que es importante separar en la discusión, Joaquín, entre si es medida contracíclica en el sentido de más gasto o cambiar la composición de lo que estamos gastando. Lo que es importante es que los trabajadores afectados tengan un apoyo adicional de ingreso durante los próximos, nadie sabe, pero digamos 3 meses, para que podamos abatir la pandemia más rápidamente. ¿Con qué se financia esa transferencia de ingreso a esos trabajadores? Se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer tomando un poco más de deuda transitoriamente, y mucha gente le llama a eso una medida contracíclica en el sentido de aumentar el gasto, o se puede hacer también cambiando la composición del gasto, dejando de gastar en otras cosas y gastando más en esto. O tercero, se puede hacer a través de una mezcla de las dos. Lo que yo estoy sugiriendo es que tengamos una actitud pragmática, que todos reconocemos que en principio endeudarse no es lo deseable, pero que sin embargo en situaciones inéditas como esta, algo de endeudamiento transitorio adicional puede ser importante para poder abatir la pandemia, si al mismo tiempo se toman medidas para señalar que esa deuda va a ser reducida más adelante una vez que superemos la emergencia. El punto aquí es reconocer los próximos 3 o 4 meses son críticos, y para el éxito de la propia estrategia sanitaria que se ha planteado el gobierno, que es que todos los que no están en actividades indispensables o esenciales se mantengan en su casa,
para que esa estrategia sanitaria tenga éxito, debemos de acompañarla con una estrategia económica que permita que sea sostenible por 2 o 3 meses. Ese es un poco uno de los puntos que estoy tratando de hacer. En tu carta dice, se requiere un ajuste rápido a la política económica. Es correcto. Y este ajuste sería, yo pienso, en el curso del 2020. Lo que yo estoy argumentando es, hay toda una serie de propósitos muy legítimos de esta administración que está llevando a cabo. Cambió el mundo de una manera drástica por razones totalmente ajenas a esta administración, de hecho ajena a todos los mexicanos. Esto es una crisis de la cual nadie en México tiene la culpa, pero tenemos que adaptarnos. Entonces, si adaptamos rápidamente, puede ser que el 2020 desviemos de la persecución de ciertas metas que son muy importantes, pero que si salimos bien parados de la crisis, hacia finales del 2020, principios del 2021, esas acciones que son fundamentales para esta administración se pueden continuar como legítimamente tienen el derecho de impulsarlas porque son el gobierno electo. Lo único que yo estoy diciendo es, este año plantea una situación totalmente sui generis y adaptémonos a esa situación y reitero, para que la misma estrategia sanitaria funcione, necesitamos cambiar la política económica. Y lo que es un hecho es, Santiago Levy, que ante hechos extraordinarios, medidas y decisiones extraordinarias, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo, de hecho, Joaquín, en todo el mundo. La verdad es que esta es una situación que el mundo nunca había experimentado. Tal vez hace 100 años, durante la llamada gripe española, sí, hubo una pandemia similar. En este caso resultó ser carísima. Hubo más de 30 millones de muertos. Toquemos madera que eso no ocurra en el mundo. Entonces, el mundo entero está haciendo cosas que hace un mes eran impensables. Y mientras más rápido reaccionemos, mejor. Yo creo que la idea en general de no endeudar más al país es una idea correcta. La idea de ser muy prudentes en materia fiscal es una idea en general correcta, pero que en este contexto particular debe de flexibilizarse y adaptarse a una coyuntura totalmente inédita, y luego se puede retomar la trayectoria de prudencia fiscal a partir de algún momento en el 2021, cuando ojalá podamos superar esta crisis. Algo muy importante que ha señalado es el tema de la liquidez para las empresas, la liquidez para los obreros, para los trabajadores, porque de lo contrario, pues vendrá la bancarrota, Santiago. Es correcto, y este es otro punto importante de las sugerencias que estoy haciendo. Sí. Lo mejor que le puede pasar al país es que no haya reducciones del empleo formal durante los próximos 3 o 4 meses. Porque el mantener las empresas formales y el mantener el empleo formal será la plataforma que permite retomar el crecimiento más rápidamente en el 2021. Ahora bien, es muy difícil pedirle a una empresa cuyas ventas se caen de repente 50% o 70%, que mantenga al mismo número de trabajadores bajo las mismas condiciones. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo es que durante un periodo, por decir algo, de 3 meses, el gobierno absorba parte de la nómina que llevan a cabo las empresas y que eso concluya en la medida en que la pandemia se está controlando. Esto le daría liquidez a las empresas, mantiene la fuerza de trabajo, y el gobierno puede condicionar ese apoyo a que la empresa no despida a nadie. Entonces, un paquete de medidas en donde se hace un acuerdo entre las partes, el sector obrero, el sector patronal, el gobierno dice, yo voy a subsidiar una parte de la nómina, las empresas no despiden, y todos adaptamos un poquito flexibilidades en términos de horas de trabajo, vacaciones, para que nadie pierda su empleo, nadie pierda el acceso al IMSS, y a lo mejor, con suerte, en julio, agosto, la verdad que nadie sabe, en algún momento más adelante podemos retomar la situación natural. Dime. No, por favor. Te iba a preguntar, el plan que escuchaste ayer del presidente López Obrador, ¿crees que es un plan? Dice hoy que va a ser modelo para el mundo. Yo creo que lo que el presidente está intentando hacer, reitero, de tratar de minimizar el endeudamiento del país, es en condiciones normales muy loable. Creo que es muy difícil de lograr en condiciones
tan adversas como las que estamos enfrentando. Y nuevamente es importante señalar que esto no es culpa de nadie dentro de México, y por eso creo que para que tengamos mayor probabilidad de éxito con el menor costo social, es importante flexibilizar las posturas durante esta época crítica y luego retomar otra vez la estabilidad en el nivel de la deuda que tanto le preocupa al presidente, pero habiendo superado este proceso. ¿Cuánto va a durar, Joaquín? Pues nadie sabe, porque también nadie sabe cuál es la duración del proceso para retomar la actividad económica. Claro. Nadie sabe si este virus tiene rebrotes, nadie sabe si este virus va a tener mutaciones, y si va simplemente en algún momento decirse, ya la gente puede empezar a trabajar, si va a ser todos de un jalón, si va a ser todos poco a poco. Este proceso se puede alargar, ojalá no, pero debemos de contemplarlo, y debemos de contemplar la posibilidad de que nadie sufra en el proceso, en el sentido de perder su empleo, o aquellos trabajadores informales que están en muchas actividades en la calle, tener un ingreso que les permita estar en la casa durante los meses críticos. Y sí, eso sí implica mayor endeudamiento en el corto plazo, pero puede ser que sea la ruta menos costosa para el país y la ruta que le permita seguir creciendo más adelante. Y además tomar del déficit, pues incluso vienen los precriterios, Santiago. El déficit va a tener que aumentar ineludiblemente, porque la caída del Producto Interno del Producto Interno Bruto que vamos a experimentar va a ser muy fuerte, al menos en el segundo trimestre del año. Entonces la recaudación tributaria va a caer, y si le sumamos a eso el efecto de la caída en el precio del petróleo, es inevitable que el déficit va a ser mayor. La pregunta es si podemos aguantar eso junto con un gasto adicional que permita hacer estas transferencias de ingreso, porque si no, la estrategia de control de la pandemia no va a funcionar tan bien como debería y nos va a tardar más tiempo alargarla. Yo creo que sí se puede hacer si lo hacemos de una manera prudente, en el sentido como yo propuse en la nota que tú te refieres, sí, en donde se señale que en algún momento en el 2021, no sé si a partir de junio, a partir de septiembre, en algún momento en el 2021, todas estas acciones de solidaridad social que estamos tomando tendrán que ser sufragadas por la sociedad mexicana, porque en el fondo no hay esa riqueza, simplemente estamos tomando prestado y se tiene que volver a pagar. Mi sugerencia sería reconocer expresamente, tal vez a través de la emisión de unos bonos para la emergencia sanitaria, emitir esos bonos, con eso poder financiar estas acciones que estoy señalando, y luego explicarle a la sociedad mexicana que tendremos todos en el 2021, pasada esta emergencia, poco a poco, de una forma solidaria y progresiva, empezar a pagarlo con alguna contribución adicional que puede ser transitoria, Joaquín, hasta que se regresa la deuda donde estaba antes. Y de esta manera pasar un trago amargo que pues aquí está, ya no lo podemos evitar, y que todos los países están enfrentando de una forma o de otra. Y que además no sabemos ni su dimensión, ni su profundidad, ni su extensión en el tiempo. Sí, lo que más preocupa, yo creo, Joaquín, son la parte epidemiológica de la evolución del virus, porque no sabemos si se va a poder mutar, no sabemos si la velocidad de transmisión se va a reducir por estas medidas de aislamiento, o si van a ser necesarias medidas de aislamiento más drásticas para reducir la velocidad de transmisión. Lo que está pasando en Italia y lo que está pasando en España implica que en algunas ocasiones las medidas de aislamiento tienen que ser más fuertes que lo que está ocurriendo, tengo entendido, en Ciudad de México, en donde todavía hay un nivel de interacción humana y de aglomeración de personas importante. Lo que queremos es la menor aglomeración de personas posibles durante unas 3 o 4 semanas para evitar las transmisiones. Bien, pues Santiago, te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada, es muy ilustrativa, es una opción que yo creo que es sensata, ¿sí? Cuando parece ser que la sensatez no es el más común o la más común de las reacciones. Te lo aprecio mucho, Santiago, te mando un abrazo.